Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver algunas clases que estaban pendientes, sobre todo de integración, en el curso de variable compleja, que quedó interrumpido por la represión política a los profesores que estábamos dando el curso, que es Juan Manuel y yo, Efraín. Y bueno, hemos estado ocupados en eso de lo legal y los abogados en las primeras semanas del año, pero ahora vamos a tener un poco más de tiempo y entonces vamos a hacer este intento. De hecho, esta clase la vamos a repetir porque la vez anterior el micrófono lo usamos antes de la clase justo porque estábamos ahí en el auditorio viendo un conteo de una consulta por la legitimación del contrato colectivo y se acabó la pila después de haberlo usado. Entonces quedó la clase, la mitad de la clase con este, buen audio y la mitad de la clase así sin audio. Entonces vamos a volver a repetir esta clase. La intención de esta clase es partir de una interpretación de lo que es una integral de una función de variable real y llevar esa interpretación al caso de una función de variable compleja y pensar pues en la integral. La interpretación de la integral que vamos a usar para una función primero de variable real es pues una interpretación más física y luego esa interpretación nos la vamos a llevar hacia la variable compleja. Entonces, nada más para recordar, cuando tenían una función que va de los reales en los reales, una función de estas, cuando las integramos, ya si sabes qué es la integral, voy a poner aquí este intervalo de integración, que luego puede ser de a b, le habíamos puesto de 0 a 1, pero bueno, ahora le voy a poner de a a b. Bueno, esa es la notación para lo que queremos platicar. Es una función que va de R en R y esa integral tiene una motivación, pero vamos a suponer que ya la saben. La interpretación de esa integral la puede uno ver como el área bajo la curva. ¿Sale? Entonces, si esta es la gráfica de la función f de x, tienes la gráfica y entonces esta integral es el área bajo la curva. ¿Sale? Entonces, esta área bajo la curva le podemos poner área, es la interpretación, una posible interpretación de esa integral. ¿Sale? Hasta ahí vamos. Bueno, ahora lo que quiero ver es otra interpretación y esta otra interpretación es más física, más a la idea de Newton y de ecuaciones diferenciales. Pero para no entrar así tan bruscamente, voy a usar algo para apoyarme e ir en esa búsqueda de la parte física y es la parte geométrica de cómo se construía la integral. Si se acuerdan, aquí este intervalo le ponías una partición. Había una teoría más general donde los intervalos podían ser de distinto tamaño. Ahorita no me interesa, supongamos que todos son del mismo tamaño. Y entonces tenías una suma de a uno de estos, le puedo llamar un delta xy, es este intervalito. Y entonces ese intervalo había que multiplicarlo por el valor de la función en algún punto ahí. Vamos a ponerlo f de un xi y.
¿Sale? Donde el xi está en el intervalo delta xi. ¿Sale? Y entonces, bueno, aquí por la simplicidad del dibujo agarré el más bajo, pero la idea funciona para cualquier punto y este rectángulo, en lugar de ir por abajo, pues va por en medio o por arriba, dependiendo cómo sea. El chiste es que tú tienes una suma de rectángulos, ¿sale? ¿Sí? Supongamos que aquí tienes n intervalitos que parten este intervalo y entonces la idea es que este límite era por definición la integral. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ahora, para motivar un poco lo que voy a hacer, voy a suponer que esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica de una función f. Voy a suponer que esa f es la velocidad, ¿sale? Y entonces, lo que aquí sucede es que, por ejemplo, si en lugar de tomar la gráfica que va curva, yo tomo la gráfica formada por estos escalones, sería una gráfica que aquí no es continua, brinca, pero bueno, eso no importa. El chiste es que si yo tomo esta gráfica escalonada, en cada uno de esos escalones, si yo supongo que esta función es una velocidad, entonces la velocidad es constante. ¿Sale? Y entonces, esta área, pues la puedo interpretar con la fórmula de la secundaria que te dan para calcular la velocidad y la distancia. Si se acuerdan de la fórmula de la secundaria, te dicen que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Esta fórmula vale solo para ciertos movimientos muy especiales, que son los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Sale? Entonces aquí voy a suponer que esta gráfica de la función es la gráfica de la velocidad de un movimiento real, donde la velocidad va variando, y el chiste es entender el concepto del cálculo de la derivada y de la integral como una aproximación de movimientos con velocidad constante, también rectilíneos y con velocidad constante. Esos movimientos se llaman movimientos rectilíneos uniformes. En este contexto es en el que se vale esa gráfica, perdón, esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y si haces un despeje, esto es equivalente a decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí yo estoy tomando un cierto valor de la velocidad en algún intervalo de aquí a acá, y entonces como decir, mira, ibas en un coche en un camino recto, supone que tienes una carretera recta de un punto a otro, de aquí a Cuernavaca, si quieren, supónganse que es recta, entonces vas ahí y supones de un instante inicial a un instante final que ibas a una velocidad constante. Si lo haces así, entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Va? Y entonces, si tú sumas estas aproximaciones, vas a obtener un dato de cuál fue la distancia que recorriste. Ahora aquí se ve todo muy claro. Esta área de la escalera abajo, bueno, de los rectángulos de abajo, no es el área bajo la curva de la función. Resulta que la distancia recorrida por un movimiento donde no vas a velocidad constante, es el chiste del cálculo, es el área bajo la curva. Ahora, la idea de Newton es que si tú haces esta simplificación, supones que aquí la velocidad es constante en este intervalo, al final obtienes una distancia que no es la buena, pero se parece. Y mientras más aproximación le metas aquí, esta curva dentada más se parece a la curva, y entonces al final
la distancia que estás buscando es pues, ese proceso de aproximación que es el límite, que es esto. ¿Sale? Ahora, lo que quiero es, yo estoy en esta gráfica. ¿Sí? Esta es la velocidad. Ahora, si yo veo la gráfica desde el punto de vista de la distancia, fíjense, si yo regreso a la secundaria y haces la gráfica de la distancia, este es el tiempo y esta es la distancia, de una de estas, pues este es un movimiento que lleva una cierta velocidad constante. Y entonces, ¿cómo es la gráfica de la distancia si la velocidad es constante? Es una recta. Y vamos a suponer primero que pasa por el origen en el sentido de que, ¿qué quiere decir que pase por el origen? Que en t igual a 0 estás en un cierto punto que etiquetaste como 0. Este eje D es como si lo volteas y lo pones así como tu carretera. Entonces dices en t igual a 0 estás por un cierto punto y es ese. ¿Sí? Ahora, si tú pones esto así, esta recta es paralela a esta. Y ambas gráficas representan un movimiento, bueno, realmente un par de movimientos con una misma velocidad, porque la velocidad viene dada por la pendiente de esta recta. ¿Y dónde ves que es constante? Pues porque la pendiente de esta recta en cualquier punto es la pendiente de la recta tangente, pero pues es la misma recta. Entonces esa es la constancia de la velocidad. Y lo que hace diferente a esta de esta es que una en tiempo igual a 0 está en este punto y la otra en tiempo igual a 0 está en otro punto. Y entonces hasta podrías imaginarte la familia de movimientos que llevan esa velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en t igual a 0 estás en distintos puntos de tu espacio donde se está dando el movimiento, que es una recta. Entonces aquí tendrías una familia de rectas paralelas. Esto ahorita lo voy a usar. Esto la vez pasada no lo mencioné, pero ahora sí lo mencioné. ¿Va? Bueno, fíjate. Entonces, si tú dices la velocidad va constante aquí, tú puedes decir, oye, ¿cómo era la gráfica de la distancia recorrida? Ah, pues entonces si la velocidad es constante, la gráfica debe de ser una de estas. En el intervalo que va de aquí a acá. Y ahora lo que tienes que decir es, en t igual a 0, ¿dónde estaba el punto? Entonces cuando dices, ah, estaba aquí, entonces agarras esa pendiente y pum, te vas para acá. ¿Sale? Pero ahí viene lo general. Tú puedes decir, olvídate, no sabías dónde estaba. Si estaba acá, ibas acá. Si estaba acá, ibas acá. Si estaba acá. Y entonces puedes poner toda esa familia de rectas y va a ser algo así, anclada en esta. ¿Sale? Ahora te vas al segundo rectángulo, aumenta la velocidad, en la gráfica aumentaría la pendiente y entonces ahora en esta recta tienes que hacer el mismo show y nada más vas a aumentar la pendiente. Aquí voy a poner una a propósito que llegue aquí, ¿sale? Pero igual podrías poner esto así. Hacia aquí a propósito lo estoy continuando, pero podrías, o sea, el chiste es que aquí hay una infinidad de rectas, una por cada punto de estos. ¿Sale? Bueno, si se entendió esa idea, entonces te vas así y entonces vas a tener, para cada intervalo, aquí vas a tener una familia de rectas paralelas y en el intervalo vecino cambia la pendiente porque cambió aquí la altura. Y entonces voy a hacer otro, aquí ya estaría todavía más empinado, va a estar más difícil de ilustrar, pero bueno, lo voy a poner así. Y ya se está, bueno ya, ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces fíjate, esta altura, si regreso a esta gráfica,
suponte que voy de aquí a acá y te digo, a ver, en un intervalito, ¿qué distancia recorriste? Pues es justo esa altura. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo aquí, esta altura es la distancia que recorrías cuando ibas a este movimiento con esta velocidad constante, que es numéricamente igual a esta área. ¿Sale? Y luego en la de al lado vas con este. Pero entonces, si aquí trazas una línea, como si este fuera el origen, esta es la distancia que recorriste en el segundo intervalo. Pero entonces esta distancia más esta distancia al final, pues es la que va desde acá hasta acá. ¿Sí o no? Bueno, al final vas a obtener una curva que la voy a pintar aquí nada más ilustrativamente, con 4 pasos, una poligonal. Esa poligonal, si te fijas, de aquí a acá, es la suma de estas distancias, que sería esto. Entonces la distancia en el intervalo de tiempo 1, intervalo de tiempo 2, 3, 4. Cuando tú metes muchos intervalos, estas rectas se hacen muy pequeñas y esto es lo que corresponde a los rectángulos aquí que se hacen pequeños y aquí tiendes a la curva y aquí vas a tender a otra curva. Vas a tender a otra curva. ¿Va? En el límite vas a tener una curva continua. ¿Sí? Ahorita me apuro para acabar esta idea. 5 minutos. ¿Y sí? Vale. Tengo esta curva. Y entonces el chiste es pensar que cuando yo meto aquí más intervalos tiendo a esta curva y entonces el área bajo esta escalera tiende al área bajo la curva de acá. Pero ¿qué va a pasar aquí? Cuando te vas aquí abajo, vas a tener muchos intervalos y vas a tener, cuando ya tienes muchos intervalos, estas rectas se hacen muy pequeñas. Esta curva tiene muchos vértices y al final, en el límite, esta curva se hace continua. Pero en el límite te queda una curva continua en donde al final vas a tener la propiedad de que la recta tangente, su pendiente es justo a este punto, le corresponde un punto aquí arriba porque por aquí está el tiempo, aquí le corresponde un cierto instante de tiempo. Esta altura es esta pendiente. ¿Sale? Entonces, justo, bueno, aquí lo que está de fondo es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? O sea, si uno entiende bien esto, está todo el paquete de cálculo aquí. Entonces, esta pendiente es esta altura. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que aquí voy a tener al final una curva ya continua, que a lo mejor llega aquí, y esto de aquí a acá va a ser la integral de a b de f de x, y eso va a ser lo mismo que la distancia en b menos la distancia en a. Y esto es el teorema fundamental del cálculo porque estamos suponiendo que la derivada de la distancia es la velocidad, que es f. ¿Va? Bueno. Hasta ahí creo que llegamos bien a decir qué onda con la integral en variable real. Ahora, en 2 minutos voy a decir la idea que quiero y hacia dónde vamos, y si quieren terminamos esta sesión y la vez que entra empezamos de los complejos. Hacia dónde voy es hacia lo siguiente. Cuando yo tengo aquí cada vez más intervalos, tengo cada vez más rectitas. Y entonces aquí hay un concepto que se parece al concepto de campo vectorial. ¿Sale? Ese concepto va a ser un concepto que es como campo de rectas. Y entonces lo que va a suceder
es que esto, que luego queda muy misterioso en los cursos de cálculo, es algo que geométricamente se puede interpretar como un campo de rectas, en el caso de funciones de los reales en los reales. Si yo hago f igual a 1, me quedaría 1 por dx, y esa cosa es poner en cada uno de estos la pendiente. Este número resulta que va a ser la pendiente, y entonces aquí tendría campos de rectas a 45 grados, y aquí otra vez a 45 grados, y aquí otra vez a 45, y aquí otra vez a 45. Entonces este numerito de acá, que es el f de x, va a determinar la pendiente. Eso se llama un campo de rectas, y en matemáticas es el concepto de forma diferencial, campo de rectas. Eso es lo que integras. Finalmente, esa integral de una forma diferencial es esta distancia. ¿Sale? Eso lo vamos a ver despacio, y hacia donde vamos es a interpretar esto. Y ya nada más digo que esto se tiene que interpretar, en lugar de en una recta, en un plano. El dx pasa a ser dz, y en lugar de ser un pedacito de recta, va a ser un pedacito de plano, y este dz es un número complejo, y entonces me va a inclinar ese plano de ciertas maneras especiales, que tiene que ver con la derivada compleja, Cauchy-Riemann, Ampli-Twist. Y entonces lo que tenemos que entender es esta idea, cómo se ve no en R2, sino en C2, y este campo de rectitas se va a volver un campo de rectas complejas, o sea, de planos, y para ir de un punto a otro puedes tener varias maneras de ir, y entonces eso lo vemos pronto. Y bueno, fuimos más lento en esta ocasión, nos quedamos aquí en esta parte real, y la vez que entra vamos a ver la parte compleja. Bueno, estamos ahí en contacto.